Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el placer de conversar ahora con Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática. Bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí de nuevo. Cuénteme, usted como que reaparece en este escenario 2022, ¿verdad? Bueno, estaba lento. No, lo que pasa es que cuando nosotros concluimos el proceso pasado, tomamos la decisión que teníamos que reorganizar el partido de nosotros, a cambio de estar incurriendo, vamos a decir, en la militancia de otros partidos, como hicimos el intento, y pues nos dedicamos tranquilamente a recorrer todo el territorio nacional para poder entonces cumplir con todos los requisitos de la Junta Central Electoral, lo cual hicimos ya para el mes de octubre, entregamos con dirigencia por todas las demarcaciones en el territorio nacional, con 47 locales por todo el país y con una militancia de 478.563 personas. ¿Cuál es el estatus de esa solicitud actual? Bueno, nosotros estamos ya superando o acabamos de superar el proceso técnico donde hacen una revisión de los documentos. Tenemos algunas correcciones, como nosotros tenemos una fuerza tan preponderante en la diáspora, muchos dirigentes que se mudaron para acá, entregaron su cédula, no, ya yo estoy en Bonao, pero están registrados en Nueva York. Pequeñas correcciones así que estamos ya sometiendo a la Junta. Y ya entonces entramos en el proceso de verificación, donde aleatoriamente escogen algunos nombres para verificar que son dirigentes de nosotros. Y yo entiendo que muy rápidamente vamos a tener ese proceso ¿En concluido. qué plazo pudiera estar la Junta respondiéndole sobre esa solicitud? Yo entiendo que en los próximos meses, sin lugar a duda, ellos van a estar respondiendo favorablemente, como bien lo expresó el presidente de la Junta. Él está ahí para cumplir la ley. Nosotros cumplimos con todos los requisitos de la ley. Entonces solamente esperamos ese detalle, la certificación del partido. En sentido general, ¿cuáles serían los planes del partido frente al 2024? Bueno, en este momento nosotros estamos empezando un proceso de capacitación, de adoctrinamiento para todos los candidatos o los precandidatos que aspiren a cualquier curul, porque la intención de nosotros, siempre he dicho, no es llevar un candidato, sino llevar 3.900 y tantos candidatos que existen aquí en el territorio nacional. Estamos ahora empezando los recorridos por todo el país, que iniciamos esta semana en Santiago, para fortalecer las estructuras de nosotros, la militancia, la dirigencia, chequear los locales y estar prestos para lo que viene, que se va a poner bien caliente la cosa, esperamos. ¿Cómo te proyecta digamos, el próximo escenario hacia el 24? Bueno, ya lo dijo caliente. Caliente, muy batida, muy batida. Caliente, pero acuérdese que caliente tiene grados. Sí, así. No, mire, yo creo que se va a poner muy interesante la cosa. Tenemos ahora, bueno, lo primero es que hay que señalar que el Partido Esperanza Democrática, con una militancia de casi 500.000 de personas, incluso superamos al PRM cuando inició, que entregó con un padrón de 300 militantes personas. Entonces nosotros estamos muy fuertes y creo que vamos a ser una fuerza realmente a contender, a participar en ese proceso de una manera muy significativa. Pero hay muchas cosas por delante. Hemos visto realmente muchas posiciones del PRM que han sido muy desfavorables, han tenido que recular varias veces con varias decisiones. El pueblo realmente quedó muy inconforme pese al retiro o la suspensión, proyecto del fideicomiso. Hay muchas cosas que estamos viendo en el deterioro dentro del mismo PRM, Domínguez, dos fuerzas políticas peleando y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. En su caso particular, ¿cuál es su situación para ser un posible candidato a cualquier posición en República Dominicana, en su condición de que usted nació fuera del país y temas de las nacionalidades? Mire, yo siempre he dicho, Percio, que nosotros no tenemos ningún tipo de impedimento constitucional, incluso para aspirar a la presidencia de la República. Lamentablemente, en el proceso pasado, por situaciones políticas, troncharon ese derecho y nosotros tuvimos la intención de llevar todo este proceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero justamente al momento de llegar la pandemia cerraron todas las cortes en República Dominicana y desde luego que uno de los requisitos de esa corte es que tenemos que agotar los procesos locales. Pero nosotros, por una serie de condiciones, el hecho de que le impusieron un impedimento a mi familia, por lo cual yo nací fuera del país, no por decisión de ellos, sino por una imposición del gobierno, entre otras cosas más, que nos han querido aplicar. Sin embargo, aún tomando eso en cuenta, en el proceso pasado hemos visto dos candidatos que fueron certificados, que mantienen su doble nacionalidad, cuestión que vamos a demostrar en los próximos meses con el proceso jurídico que vamos a interponer aquí.
pero siempre hemos mantenido, bueno, y a lo largo, en el 2016 otros candidatos más con doble nacionalidad, entonces esto fue algo puntual para sacarnos del escenario político, porque no nos dejamos comprar, porque fuimos una voz completamente adversa a los intereses de la clase política aquí, y vamos a seguir hacia adelante porque ese proceso jurídico lo vamos a demostrar que fue un asunto en contra de Ramfis Domínguez Trujillo, no en protección de la Constitución y los derechos y demás. A la diáspora dominicana se le tiene que respetar. Y nosotros siempre hemos mantenido, más allá de eso, que el artículo de discriminación de la Constitución va en contra del artículo 20 que ellos quisieron usar como una herramienta política, y la diáspora dominicana no es justo que sean uno de los mayores aportes aquí al país, a la economía del país, con casi un 14-15%, y que le cierren la puerta a la posibilidad de cualquier dominicano de esa diáspora tan pujante que pueden venir aquí a tener sus aspiraciones políticas. Pero, ¿cuál sería la vía entonces nuevamente para llevar este tema? Bueno, lo que pasa es que ya nosotros tenemos un precedente, vamos a decir, jurídico, porque el proceso que nosotros interpusimos, que fue básicamente un recurso de amparo ante el TSE, fallaron desfavorablemente en contra de nosotros. Ya tenemos algo por lo cual nosotros podemos presentar, bien sea en la Suprema, en el Tribunal Constitucional. Pero eso tiene plazos, ¿está todavía dentro del plazo? Bueno, no, lo que pasa es que ese fallo ya caducó, en el sentido de que fue simplemente para el proceso del 2020, pero ya hay un precedente. Pero, o sea, ustedes van a reiniciar. Claro, es así, es así. O sea, ya nosotros quedamos, como quien dice, libres de pecado para empezar de nuevo, pero ya está eso marcado en la jurisprudencia, por así decirlo. ¿Ha pensado en la instancia en que iniciaría ese proceso? ¿Se iría a constitucional directo o...? Bueno, los abogados están estudiando el panorama político, estamos consultando con ex jueces para nosotros presentar un proceso que realmente entendamos sea el más adecuado a estos tiempos. Entonces, estamos viendo ya en los próximos, diría yo, que 2 meses vamos ya a interponer el primer proceso para poder cumplir con todo eso este año y estar presto para la batalla el año que viene. Cuando le preguntaba por el escenario hacia el 24, tenía mala intención de conocer las proyecciones que usted tiene sobre el punto de vista del esquema político. Es decir, ¿con qué usted se puede encontrar? Como dicen, entre la pata y los caballos de aquí al 24. Está el presidente, está el expresidente Leonel Fernández, está la situación del PLD, un candidato. Ha surgido ayer ya formalmente la idea de que pudiera ser tocada la Constitución al instalar la mesa de transparencia e institucionalidad. ¿Y qué pudieras cambiar de todo eso? Bueno, lo primero es que se pone interesante el panorama político en el sentido de que yo entiendo el electorado de hoy es diferente al 2020 y es diferente, muy diferente al 2016, porque la gente ya están viendo una necesidad imperiosa de salir a las calles. Vimos la manifestación incluso de los jóvenes, que los jóvenes yo creo que van a ser muy importantes en este proceso. Representan el 43 y tanto % de la demográfica de 18 a 34, y de 0 a 34 es el 60.63% de la población. Es decir, que nosotros estamos viendo unos jóvenes que quieren algo completamente diferente a lo que se le ha presentado. Y vuelvo y le digo, tenemos en el escenario político dinosaurios políticos que tienen muchos años, y los jóvenes están buscando algo que responda más a sus necesidades. Nosotros hemos presentado un proyecto para los jóvenes, para la juventud, que ha calado muy bien dentro de las esferas del partido y nos ha legado casi un 50% en el partido de jóvenes que están dispuestos a echar el pleito por el partido. Y yo creo que eso va a marcar la diferencia. La juventud va a ser algo preponderante en este proceso del 2024, porque las propuestas van a tener que ajustarse a la medida de los jóvenes, y asimismo los candidatos van a tener que demostrar su disposición de trabajar con los jóvenes, de renovar la política aquí en la República Dominicana, que eso es lo que quieren. Quieren una política transformada para que al final de cuentas eso incida en la recuperación de la patria y todos los valores que ellos mismos están pidiendo para poder tener las oportunidades que se ajusten a los sueños que tienen los jóvenes, que hoy por hoy vemos un afán de salir del país, y eso es penoso. Entonces yo creo que ellos van a marcar la diferencia en el 24 y veremos qué pasan por ahí con los demás políticos. Hay quienes alegan, no, el PLD y la fuerza se vuelven a unir para poder enfrentar esa ola de transformación, como he dicho yo. Hay mucho por verse todavía, pero repito, los jóvenes van a ser preponderantes en este proceso. En sentido general, ¿cómo se está autodefiniendo ideológicamente el partido? Bueno, yo siempre he dicho, no me gusta encasillarlo, pero
Evidentemente nosotros abogamos por la austeridad económica, que es algo muy importante, la defensa de la soberanía, y creo que esos dos procesos van intercalados, porque yo siempre he dicho que en la medida que nosotros sigamos comprometiendo la soberanía por medio de estos empréstitos, hoy estamos viendo un endeudamiento que excede el 70% del Producto Interno Bruto, por lo que ya, según todos los economistas, somos más que un país fallido. Pero ¿en qué asiento usted se colocaría en el banco? Porque aquí hubo una vez un político que le dijeron que estaba muy a la izquierda y dije, no, lo que pasa es que ese era el único sitio vacío. El gobierno el PRM acaba de hacer su convención y adoptar la doctrina socialismo democrático, creo que fue, ¿verdad? Esa fue el concepto. Es decir, ¿cómo definirlo? ¿En qué lado del banco usted se va a sentar? ¿Hay los conservadores, los liberales, los socialistas? Sin lugar a duda que nosotros estamos del lado del conservadurismo. Nosotros estamos en contra del aborto, de los 3 causales, pero entendemos también que tenemos que tener un sistema jurídico que castiga a los violadores, un sistema de educación que le dé ese entrenamiento, esa comprensión a la juventud, a las adolescentes, que no pueden ser irresponsables con el manejo de ese tema, porque eso es lo que tiene realmente las condiciones del país muy alteradas en cuanto a los nacimientos y esa intención del aborto para eliminar ese problema como lo ven ellos. Nosotros estamos completamente en contra de eso. Vamos con la austeridad, vuelvo y repito, económica, el fortalecimiento y desarrollo de la Fuerza Castrense y la Policía Nacional para que puedan servirle al pueblo, pero con capacitación, entrenamiento y unas condiciones de vida que les permita también servirle sin ningún tipo de preocupación a la patria. O sea que los valores de nosotros, sin lugar a duda, que son completamente conservadores. Entendemos que Dios debe imperar en todos los estamentos del poder, pero a su vez entendemos también, como dijo Voltaire, es importante la separación de la iglesia y el gobierno. Un sinnúmero de cosas. Entendemos principalmente que tenemos incluso que es descentralizar el gobierno. Yo siempre he dicho, señores, nosotros tenemos el sistema de institucionalidad gubernamental que se creó en la dictadura en el 1930, que fue la centralización del gobierno. Nosotros no debemos estar hablando en el 2022 de gobernadores señalados, escogidos por el presidente. Deben ser elegidos por el pueblo, y asimismo cada provincia debe manejar sus propios recursos, porque ellos saben las necesidades que tiene cada provincia. Entonces, lejos de hacer ejercicio político donde uno va y le promete que te voy a hacer hospitales, no, que ellos decidan lo que van a hacer y que el gobierno maneje un recurso limitado conforme las necesidades nacionales. Eso va a incidir en obviamente, limitar la corrupción, entre otros temas más que van a favorecer el crecimiento y el fortalecimiento de la institucionalidad gubernamental. El gobierno ha estado o ha convocado unos 12 puntos, los partidos agregaron un 13º de diálogo para reforma. ¿Usted le ha prestado atención a estos temas? Absolutamente. ¿Cuál es la valoración que tiene y cuál es la posibilidad de algún nivel de participación de la organización de ustedes en ese escenario? Nosotros hemos estado participando en la mesa del diálogo nacional con los demás partidos y entendemos que es un proceso muy favorable, es algo que hace falta porque tenemos que transformar la política. Sin embargo, yo siempre he sido un poco más, diría yo, incisivo en el tema de los recursos de los partidos políticos, porque entendemos que necesitamos realmente un plan de austeridad. Y cuando hablamos de un plan de austeridad, tenemos que ver que los partidos políticos en muchos casos están recibiendo una cuantiosa fortuna, si así lo podemos ver, de dinero de las arcas del Estado para el trabajo político que ellos hacen. Nosotros siempre hemos mantenido la posición incluso que los partidos políticos no deben recibir dinero público, fondos públicos, sino que su trabajo debe venir del ejercicio de que la militancia, los que apoyan los criterios de ese partido, apoyen. ¿Y lo dejan participar a usted con esa posición? No, bueno, yo sé que no es una posición muy favorable, pero yo creo que hay que marcar la diferencia. Ahora en la propuesta de la Junta aparece la Junta está sugiriendo una propuesta del 0.5% del presupuesto en tiempo de elecciones y de un 4% en tiempos regulares. ¿Estaría usted de acuerdo con esta propuesta o aún así usted cree que sería mucho? Mire, una de las cosas que yo entiendo tenemos que hacer, porque esos límites, todos sabemos aquí que no se respetan. Nosotros aquí tenemos la incidencia de varios sectores que aportan en efectivo y unas cantidades realmente bastante amplias. Entonces yo entiendo que lo que nosotros tenemos que hacer y es otro de los temas preocupantes, que tenemos que poner los controles del lugar para que nosotros podamos eliminar eso.
porque aquí hay, incluso en el proceso pasado, el narcotraficante fue preponderante, dieron muchos recursos, nosotros mismos tuvimos ofertas de ese sector y nosotros nos rehusamos a aceptar dinero ilícito y nosotros entendemos que ese es uno de los controles. Entonces, los límites realmente que están imponiendo, los celebro, me parece que está bien, pero creo que más allá de eso tenemos que tener controles del lugar, porque nosotros sabemos ¿Cuál que es la oferta? Dentro de las propuestas que se están manejando, en una de las mesas también hay una propuesta de modificación a la Constitución, y que uno de los puntos esenciales sería un cambio en el 50+1 para la elección presidencial. ¿Cuál es su opinión de ese tema? Totalmente en desacuerdo con eso. Nosotros entendemos que lo primero es que si uno gana con un 30%, por así decirlo, 40%, de por sí las condiciones para gobernar este país dentro del marco político, dentro del esquema político son muy difíciles, pero nos vamos a convertir en un proceso que realmente no van a permitir que un gobernante, que un presidente llegue y tome las decisiones del lugar para transformar el país, porque lo van a tener completamente en contra, absolutamente el Senado, el Congreso. El 50+1 nos da la garantía de que quien gane realmente goce primero del favor del pueblo. Y eso hay que decirlo, es una manipulación, porque hay sectores que saben que no van a tener el 50+1 para ganar. Entre ellos el partido oficial entiende que ya debido al ejercicio político que ellos han demostrado ser más de lo mismo, y saben que para el 2024, al menos que hagan cambios completamente drásticos, no van a tener el 50+1. Eso no se puede permitir. Unido a eso, ¿qué tanto puede cambiar la pandemia el escenario electoral? Bueno, nosotros esperamos en Dios que ya para el 2024 nosotros hayamos podido ya rebasar esas condiciones tan difíciles. Pero realmente le digo algo, nosotros vimos un alto nivel de abstención al voto en el proceso pasado. Y creo que más allá de la pandemia, porque incluso recuerdo durante las elecciones municipales hubo un gran nivel de abstención, pese a que en ese momento el gobierno se había reservado la seriedad de la pandemia y nosotros salimos a votar sin ningún tipo de protección, pero la abstención estuvo muy marcada en ese proceso también. Sin embargo, nosotros entendemos que la pandemia ha incidido en el sentido colectivo, pero en el tema de la política, en el tema de la economía, ha incidido más, diría yo, que el afán por los empréstitos que no se ajustan a la pandemia. Nosotros tenemos condiciones en este momento que sí han sido afectadas por la pandemia. Como bien he dicho, en este momento tan crítico, a cambio de enfocarnos en el crecimiento del turismo, debemos enfocarnos en el crecimiento del campo, porque eso nos va a permitir superar condiciones que han creado, por ejemplo, el tema de la inflación y toda esa serie de cosas, el alza de la canasta básica que estamos viendo ya ha superado el 40,000 pesos al mes, que es algo insólito para el pueblo dominicano, ni con 2 salarios mínimos se puede pagar. Entonces, condiciones que se tienen que manejar, pero en términos generales vemos que están excediendo los gastos, excediendo el tema de incurrir en los empréstitos que no se ajustan a la realidad de la economía y de la pandemia. Usted anunció ahorita un proceso posiblemente de carácter legal para solucionar la posibilidad de que usted pueda ser candidato y que la doble nacionalidad no lo impida. Pero hay otro tema que vi que usted anunció, no sé si una acción judicial o un reclamo al actual superintendente de banco, al doctor Fernández, que había hecho una denuncia sobre un manejo de unos 5 millones de dólares que usted había tenido a través del Banco Nacional de la Vivienda, del entonces Banco Nacional de la Vivienda. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estatus de esa situación? ¿Y qué es lo que usted piensa hacer con ese tema? Mire, que realmente, como siempre he dicho, el caso del BNB, cuando salió el hoy superintendente de banco, en ese momento activista político del PRM, que entiendo yo fue favorecido por el presidente al salir a lanzar ese ataque en contra de nosotros, pero ya para ese momento el caso, y todo el mundo aquí lo sabe, incluso él, ese caso fue ventilado en la Corte de Miami justamente, y los mismos abogados del BNB señalaron que nosotros no tuvimos nada que ver, al contrario, hicimos todo lo posible para que el país no saliera perdiendo, porque aquí hay una complicidad, diría yo, que institucional, donde a la gente no le importa, siempre y cuando ellos se busquen lo de ellos. Entonces ya ese caso se había ventilado en la Corte de Miami y el superintendente de banco lo sabe. Entonces nosotros retamos al superintendente porque dijimos, señora, ahora usted está en la superintendencia. Si es verdad lo que usted dijo,
vamos a hacer algo porque ya usted tiene las informaciones del lugar. Claro que no va a hacer nada porque fue una táctica política solamente para hacerle daño y tratar de desarticular el proyecto. Señor Domínguez, tenemos ya solamente un par de minutos. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a lo que ha estado pasando con el fideicomiso de Punta Catalina, a propósito de que el presidente pidió que se suspendiera el conocimiento en el Senado para que sea discutido en el Consejo Económico y Social. Bueno, lo primero es que yo entiendo que debe ser un retiro puro y simple del proyecto, porque el proyecto, tiene un trasfondo de privatización y entiendo que el presidente lo están asesorando mal o él está hablando mentiras al pueblo. Porque si ustedes ven el acápite que habla del fideicomitente adherente, ahí está el mecanismo para privatización. Y el adherente, para que la gente sepa, adherente es de adhesión, de agregar. Es decir, que no lo tiene que decir ahora, sobre la marcha se pueden agregar otras partes que al final de cuentas se pueden quedar con Punta Catalina. Y por eso yo incluso le dije al presidente, si usted está tan seguro que más nunca se puede privatizar, ponga su patrimonio, porque le está pidiendo que el pueblo ponga su patrimonio. Hay un trasfondo de privatización, encima de eso hay que aclarar bien qué fue lo que se invirtió en ese proyecto, porque antes de este proceso, Antonio Almonte habló de un monto de 3.300 millones de dólares, luego en el contrato aparece un monto de 2.200 millones de dólares, le están dando dinero, le están dando de todo. Yo digo que nosotros ya tenemos un vehículo legal. El vehículo legal es el gobierno y lo que necesitamos es una comisión de veeduría de personas que incluso se pongan al servicio del pueblo y digan, no, sin costo alguno, yo soy un experto en energía y voy a participar para supervisar los trabajos. Eso es lo que conviene, no un fideicomiso que se pueda ajustar a las necesidades y a las medidas de quienes preparan ese contrato. Y es un contrato. No se puede decir que no es un contrato porque el título, primero es que el título dice contrato de fideicomiso. Y se habla de contrato a lo largo de ese documento, de modo que nosotros entendemos que esa no es la solución que necesitamos para Punta Catalina. Hay muchos temas por aclarar en eso y que se tiene que retirar completamente del Congreso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al señor Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del partido Esperanza Democrática. Ya veremos también cómo concluye el proceso ante la Junta Central Electoral. De esta forma, señores, también llegamos al final de la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.